¿Es usted de los que cree que tiene todo organizado? En el siguiente video se dará cuenta que todo está en constante cambio. ¡Feliz instante! Bienvenidas y bienvenidos a su canal de espiritualidad y salud mental. En este video basado en el capítulo 1 del libro Cómo saber si no eres budista, exploraremos el fascinante concepto de la creación y la impermanencia, dos ideas que están intrínsecamente presentes en todas las facetas de nuestra vida. Ahora escuchémoslo. Primero, creación e impermanencia. El Buda no fue un ser celestial sino un simple ser humano, aunque tampoco fue tan simple, porque era un príncipe. Se llamaba Siddhartha Gautama y disfrutaba de una vida privilegiada en un hermoso palacio en Kapilavastu, donde vivía con sus padres, su amada esposa y su hijo, que le adoraban, y rodeado de amigos fieles. Frondosos jardines llenos de pavos reales y una hueste de cortesanos. Su padre, Suddhodana, se aseguró de satisfacer todas sus necesidades y deseos porque, cuando Siddhartha era un bebé, un astrólogo había vaticinado que el príncipe acabaría convirtiéndose en un ermitaño, pero él estaba empeñado en que le sucediera en el trono. La vida de palacio era suntuosa, segura y tranquila. Siddhartha jamás se enfadó con su familia y, exceptuando alguna que otra tensión ocasional con uno de sus primos, mantenía relaciones muy cordiales con todo el mundo. Cuando Siddhartha creció, quiso conocer el mundo. Doblegándose a las súplicas de su hijo, Suddhodana acabó permitiéndole aventurarse más allá de los muros de palacio, pero se encargó de dar instrucciones muy precisas a su cochero Channa, para que solo viese cosas hermosas y positivas. Siddhartha disfrutó mucho de ese primer paseo y de las montañas, los ríos y las riquezas naturales de su tierra. Pero, en el camino de vuelta a casa, toparon con un campesino que, postrado a un lado del camino, gemía a causa del dolor provocado por una terrible enfermedad. Siddhartha, que durante toda su vida había estado rodeado de personas sanas, se sintió conmovido por los lamentos y la visión de un cuerpo destruido por la enfermedad. La vulnerabilidad del cuerpo humano le impresionó tanto que regresó a palacio con el corazón encogido. Al cabo de un tiempo, todo pareció volver a la normalidad, pero el príncipe no tardó en querer dar otro paseo y Suddhodana se vio nuevamente obligado a aceptar a regañadientes. En esa ocasión, Siddhartha vio a una anciana desdentada cojeando e inmediatamente le pidió a Channa que se detuviera. ¿Por qué camina así?, preguntó entonces a su cochero. Porque es una anciana, mi señor, replicó Channa. ¿Qué es una anciana?, preguntó entonces Siddhartha. Los distintos elementos que componen su cuerpo se han usado tanto que han acabado desgastándose, replicó entonces Channa. Conmovido por esa nueva visión, Siddhartha le pidió que regresaran de inmediato a palacio. Ya no hubo entonces modo de acallar la curiosidad del príncipe. ¿Qué otras cosas le habrían ocultado?, se preguntaba, de modo que no tardó en emprender un tercer paseo. Nuevamente disfrutó de la belleza del paisaje, de las montañas y de los ríos, pero cuando regresaban a casa, tropezaron con un cortejo fúnebre y, como Siddhartha jamás había visto tal cosa, Channa se vio obligado a explicarle que el cuerpo inmóvil que desfilaba frente a él estaba muerto. ¿Y todo el mundo debe morir?, preguntó Siddhartha. Así es, mi señor. Todos deben morir, contestó Channa. ¿También morirán mi padre y mi hijo? Sí. Todo el mundo. No hay nadie, independientemente de que sea rico o pobre, que pueda escapar de la muerte. Ese es el destino que aguarda a quienes nacen en esta tierra. Quizás pensemos, al escuchar por primera vez la historia del despertar de su realización, que Siddhartha era una persona muy ingenua. Parece extraño que un príncipe, que había sido educado para gobernar un reino, hiciese preguntas tan simples. Pero lo cierto es que los ingenuos somos nosotros. A pesar de que, en la época de la informática, nos hallemos rodeados de todo tipo de imágenes de descomposición y muerte,
como decapitaciones, corridas de toros, asesinatos sangrientos, etc., todas esas imágenes, lejos de recordarnos nuestro destino, son utilizadas como mera diversión o para obtener algún provecho. La muerte ha acabado convirtiéndose en un producto de consumo y la mayoría de nosotros evitamos contemplarla. Por eso no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo y el medio que nos rodea están compuestos de elementos inestables que, a la menor alteración, acaban desmoronándose. Por supuesto que sabemos que un buen día tenemos que morir, pero a menos que nos hayan diagnosticado una enfermedad terminal, creemos estar fuera de peligro. Y en las contadas ocasiones en que pensamos en la muerte, solo nos preguntamos, ¿cuánto heredaré? O, ¿dónde esparcirán mis cenizas? No está tan claro, pues, quién es realmente el ingenuo. Después de su tercer viaje, Siddhartha se sintió muy abatido ante la imposibilidad de proteger a sus padres, a su querida esposa, Yasodhara, y a su hijo, Rahula, de la inevitabilidad de la muerte. Por más que contara con los medios para salvaguardarles de la pobreza y el hambre, no podía protegerles, no obstante, de la vejez y de la muerte. Tan consumido estaba por esos pensamientos que trató incluso de hablar con su padre de la mortalidad, pero solo consiguió que el rey se preocupase todavía más al verle tan afectado por algo que, para él, no era más que un simple problema teórico. Entonces empezó también a preguntarse si en lugar de sucederle en el trono, no acabaría cumpliéndose la profecía del adivino y el príncipe elegiría el camino del ascetismo. No era infrecuente que en esa época los hindúes privilegiados y ricos tomasen el camino ascético. Por ello, Suddhodana, recordando la profecía, se aprestó a disuadirle. Pero el abatimiento y la obsesión que aquejaban a Siddhartha no eran fruto de una melancolía pasajera. Con el fin de impedir que el príncipe se sumiera más profundamente en la depresión, Suddhodana dio órdenes precisas para que sus sirvientes le siguiesen a todas partes e impidieran una nueva salida de palacio. Entretanto, y como buen padre preocupado por su hijo, Suddhodana hizo todo lo que estuvo en su mano para ocultar al joven príncipe cualquier exposición adicional a la enfermedad y la muerte, sonajeros y otras distracciones. Todos somos, de una u otra forma, como Suddhodana. Vivimos protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás de la verdad y acabamos insensibilizándonos a cualquier manifestación evidente del deterioro. Por ello insistimos en pensar en positivo y en no darle demasiadas vueltas a esas cosas. Festejamos nuestros cumpleaños apagando las velas de un soplido, sin darnos cuenta de que ese también es un recordatorio de que nos queda un año menos de vida. Celebramos la llegada del año nuevo lanzando petardos y cava y no advertimos que el año viejo nunca volverá y que el nuevo es incierto y puede ocurrir cualquier cosa. Y cuando cualquier cosa nos resulta desagradable, nos distraemos deliberadamente, como la madre distrae a su hijo con juguetes y sonajeros. Por eso, cuando estamos deprimidos vamos de compras o nos metemos en un cine. Alentamos todo tipo de fantasías y aspiramos a conseguir esto o aquello, una casa en la playa, un trofeo, una jubilación anticipada, un coche hermoso, una buena familia, unos buenos amigos, la fama o entrar en el libro Guinness de los récords. Luego queremos una pareja con la que hacer un crucero o dedicarnos a la cría de caniches. Las revistas y la televisión nos presentan y refuerzan estos modelos de felicidad y de éxito, inventando nuevas ilusiones en las que quedarnos atrapados. Estas imágenes del éxito son los sonajeros que empleamos los adultos para distraernos. Bien poco de lo que hacemos en el curso de un día, ni nuestros pensamientos ni nuestras acciones, evidencia la menor conciencia de la fragilidad de la vida. Nos pasamos la vida yendo al cine para ver una mala película, volviendo deprisa a casa para ver algún programa de telebasura, o los anuncios, mientras el tiempo que nos queda de vida se nos escurre entre los dedos. Bastó con que Siddhartha atisbase la vejez y la muerte para despertar en él el anhelo de alcanzar la verdad. Después de su tercer viaje trató varias veces de abandonar el palacio sin conseguirlo. Pero cierta noche,
tras los festejos y celebraciones habituales, un misterioso hechizo sumió a todo el mundo, desde el rey Suddhodana hasta el más bajo de los sirvientes, en un sueño muy profundo que los budistas consideran como un mérito colectivo de todos los seres humanos, porque fue el estímulo que facilitó el surgimiento de un gran ser. Sin necesidad de guardar las apariencias, los miembros de la corte yacían desmadejados por doquier, con la boca abierta, roncando a pierna suelta y los enjollados dedos metidos en los platos. Parecían flores marchitas que hubiesen perdido súbitamente toda su belleza. Siddhartha no se apresuró, como solía, a ordenar todo aquello y la visión no hizo más que fortalecer su determinación, porque la pérdida de la belleza no era sino una evidencia más de la impermanencia. Entonces fue cuando, tras echar un último vistazo a Yasodhara y a Rahula, abandonó furtivamente el palacio en mitad de la noche. Todos somos, a nuestro modo, como Siddhartha. Quizás no seamos príncipes, ni poseamos pavos reales, pero tenemos profesiones, casas, gatos y muchas responsabilidades. Todos tenemos nuestro propio palacio, por más que se trate de un lujoso ático en París, de un adosado en los suburbios o de un simple cuartucho en los barrios bajos, y nuestros Yasodharas y Rahulas. Y con el paso del tiempo, las cosas no hacen sino complicarse, porque los electrodomésticos se estropean, los vecinos se quejan y el día menos pensado aparecen goteras. Nuestros seres queridos mueren, o tal vez solo lo parezcan cuando, al despertar, yacen tan inanes como los cortesanos del palacio de Siddhartha, con el aliento apestando a tabaco o a la salsa de ajo de la cena de la noche anterior. Pero por más que nos molesten y nos regañen, permanecemos voluntariamente atados sin tratar de escapar y, en el caso de que digamos, se acabó, y decidamos poner fin a esa relación, no tardamos en iniciar otra nueva. Este es un ciclo del que nunca nos cansamos porque suponemos que, en algún lugar, está esperándonos la pareja o el Shangri-La perfectos. Cuando nos enfrentamos a los problemas cotidianos, creemos que todo puede arreglarse y que para volver a sentirnos bien, basta con cepillarnos los dientes. Quizás pensemos también que la vida acabará enseñándonos a alcanzar la madurez perfecta. Esperamos convertirnos en ancianos tan sabios como Yoda sin darnos cuenta, no obstante, de que la madurez no es sino otro aspecto de la decadencia. Nos hallamos inconscientemente atrapados en la expectativa de que llegará un día en que ya no tengamos nada más que arreglar y que entonces podremos finalmente ser felices para siempre. Creemos a pies juntillas en la noción de propósito, como si todo lo que hemos vivido hasta ahora no hubiera sido más que un mero ensayo. Por ello no vivimos en el presente y creemos que el futuro siempre será mejor. Hay mucha gente cuya vida se limita a una interminable rutina de control, reajuste y actualización, como si estuviesen aguardando siempre el momento en que realmente empezarán a vivir de verdad. Son muchas, en este sentido, las personas que si se lo preguntasen, admitirían estar trabajando para retirarse a una cabaña de troncos de Kennebunkport o a un bungalow de Costa Rica, y también hay quienes sueñan con pasar los últimos años de su vida en un entorno idílico, meditando serenamente en una casa de té o contemplando una cascada o un estanque koi. Asimismo suponemos que, después de muertos, el mundo seguirá su camino. El sol brillará, los planetas continuarán desplazándose por el firmamento, como suponemos que lo han hecho desde el comienzo de los tiempos, y nuestros hijos heredarán la tierra. Pero todo ello no hace sino poner de relieve nuestra ignorancia de los cambios a que se hayan sometidos este mundo y la totalidad de los fenómenos. Los hijos no siempre sobreviven a sus padres y, en caso de que lo hagan, no siempre satisfacen sus expectativas. ¿Quién le asegura que su adorado hijo pequeño no acabará convirtiéndose en un cocainómano que le llene la casa de amantes? Y tampoco sería la primera vez, por otra parte, que las familias más convencionales y las más hippies incuban, respectivamente, hijos homosexuales y neoconservadores. A pesar de todo ello,
Sin embargo, seguimos aferrados al arquetipo de la familia y soñamos con tener hijos a los que transmitir nuestra sangre, nuestros ojos, nuestros apellidos y nuestras tradiciones. La búsqueda de la verdad puede parecer negativa. Es importante advertir que el príncipe no abandonó sus responsabilidades domésticas porque no pretendía irse a vivir a una comunidad agrícola, ni tampoco iba en pos de ningún ideal romántico. Su renuncia, muy al contrario, estuvo motivada por la determinación de un esposo que sacrifica su comodidad en aras de las necesidades de su familia, aun cuando ellos no lo vieran así. Solo podemos imaginarnos la tristeza y la desilusión que, a la mañana siguiente, embargaron a su Todana. Fue la misma desilusión que experimentan los padres de hoy en día al enterarse de que sus hijos adolescentes se han marchado a Katmandú o a Ibiza en busca de alguna utopía idealista como, en los años 60, lo hicieron los llamados hijos de las flores, muchos de los cuales eran hijos de hogares prósperos y acomodados. Pero en lugar de vestirse con pantalones acampanados, de llenarse el cuerpo de tatuajes y piercings y de teñirse el pelo de púrpura, Siddhartha se rebeló abandonando los adornos principescos. Fue así como acabó renunciando a todo aquello que le identificaba como un aristócrata educado, se vistió con un pedazo de tela y se convirtió en un mendigo errante. Acostumbrada a juzgar a las personas por lo que tienen en lugar de por lo que son, nuestra sociedad esperaría que Siddhartha permaneciese en palacio, asumiese el nombre de su familia y disfrutase de su regalada vida. No en vano el modelo de éxito de nuestro mundo no es Gandhi, sino Bill Gates. En ciertas sociedades orientales y occidentales, los padres presionan a sus hijos para que saquen buenas notas forzándoles, en ocasiones, más allá de lo debido. Los niños necesitan buenas notas a fin de ser aceptados en las mejores universidades y títulos de la Ivy League, grupo selecto de 8 universidades privadas de Nueva Inglaterra famosas por su prestigio académico y social, y obtener un buen trabajo en un banco. Y todo ello para que la familia pueda perpetuar su dinastía. Supongamos que su hijo abandona repentinamente su reconocida y lucrativa carrera tras ser consciente de la vejez y la muerte. Ya no parece pasarlo tan bien como antes trabajando 14 horas diarias, adulando a su jefe, luchando con sus competidores, contaminando el medio ambiente, contribuyendo al trabajo de los menores y viviendo angustiado de continuo para disfrutar de unas pocas semanas de vacaciones al año. ¿Qué haría si su hijo le dijera que quiere vender todos sus bienes, donarlos a un orfanato y convertirse en monje? Le daría su bendición e iría corriendo a contarle a sus amigos que su hijo ha recuperado el sentido, o, por el contrario, le acusaría de ser un insensato y le mandaría al psiquiatra? ¿No fue el rechazo de la vejez y la muerte lo que llevó a Siddhartha a dar la espalda a la vida palaciega y adentrarse en lo desconocido? Lo que le llevó a tomar esa decisión tan drástica fue la imposibilidad de entender que ese fuese el destino que aguarda a todos los seres humanos. ¿Qué sentido tienen los pavos reales, las joyas, los doseles, el incienso, la música, la bandeja de oro en que apoyaba sus sandalias, las vasijas importadas y hasta su relación con Yasodhara, Rahula, su familia y su país, si todo lo que nace acaba corrompiéndose y muriendo? ¿Cuál es el propósito de todo ello? ¿De qué sirve derramar tanta sangre y tantas lágrimas por algo que finalmente acaba esfumándose y debe ser abandonado? ¿Cómo poder, en tal caso, seguir disfrutando alegremente de la dicha artificial de la vida de palacio? ¿Dónde podía ir Siddhartha? No había lugar alguno, ni dentro ni fuera de palacio, que pudiera protegerle de la muerte, y toda su riqueza real no le servía, en ese sentido, absolutamente para nada. ¿Debía buscar acaso la inmortalidad? Sabemos que esa es una búsqueda inútil. Nos entretenemos con los mitos fantásticos de los dioses griegos inmortales, con los relatos de la búsqueda del Santo Grial y del elixir de la inmortalidad, con las peripecias de la expedición de conquistadores, dirigida por Ponce de León. En una busca infructuosa de la fuente de la eterna juventud y sofocamos nuestras risas al escuchar la historia del legendario emperador chino Inzi Huang,
quien envió una delegación de niños y niñas vírgenes a tierras remotas buscando la poción que supuestamente confería la vida eterna. Quizás pensemos que esa fue la búsqueda que emprendió Siddhartha. Es cierto que abandonó el palacio con cierta ingenuidad, porque no podía conseguir que su esposa y su hijo vivieran para siempre, pero su búsqueda, sin embargo, no fue, en modo alguno, inútil. Lo que el Buda descubrió. Sin herramienta científica alguna, el príncipe Siddhartha se sentó sobre un cojín de paja cusa bajo un ficus religiosa a investigar la naturaleza humana y, después de un periodo largo de contemplación, llegó a la conclusión de que toda forma, incluida nuestra carne, nuestros huesos, nuestras emociones y nuestras percepciones, es un agregado y que lo mismo sucede con todos los fenómenos, compuestos, todos ellos, por distintos elementos. Así es como los clavos y la madera se convierten en una mesa, el agua y las hojas, en té, y el miedo, la devoción y un salvador, en Dios. Pero el producto final compuesto no posee una existencia independiente de las partes que lo componen. Creer, por tanto, que las cosas poseen una existencia independiente es una ilusión. Todo lo compuesto está sujeto a mutación y, al unirse, modifica su carácter y se convierte en un compuesto. Pero esto, según el Buda, no solo se aplica a la experiencia humana, sino también a la materia, al mundo y hasta al universo entero. Todo, absolutamente todo, es interdependiente y está sujeto a cambio. No existe, en la creación, absolutamente nada que exista de manera independiente, permanente y pura, ni el libro que el lector sostiene en sus manos, ni los átomos, ni los dioses. Todo lo que existe, aun cuando sea meramente imaginario, como, por ejemplo, un hombre con 4 brazos, depende de la existencia de alguna otra cosa. Entonces fue cuando Siddhartha se dio cuenta de que la provisionalidad no supone, como habitualmente creemos, la muerte, sino el cambio. Todo cambia con respecto a otra cosa, y aún el más leve de los cambios está sujeto a las leyes de la impermanencia. Todas esas comprensiones llevaron finalmente a Siddhartha a descubrir un camino para salir del sufrimiento provocado por la mortalidad. Aceptando la inevitabilidad del cambio y admitiendo que la muerte forma parte de ese ciclo, se dio también cuenta de la imposibilidad de invertir el camino que conduce hasta la muerte y el desengaño. Porque, cuando no hay ilusión, tampoco hay desilusión. Y es que cuando uno sabe que todo es transitorio, no se aferra a nada y, si no se aferra a nada, deja de pensar en términos de tener o carecer y, en consecuencia, vive plenamente. El despertar de Siddhartha de la ilusión de la permanencia es el que explica el nombre, el Buda, con el que le conocemos, que literalmente significa el despierto. 2500 años después, sus descubrimientos y enseñanzas siguen siendo un auténtico tesoro que ha inspirado a millones de personas, instruidos y analfabetos, ricos y pobres, desde el rey Asoka hasta Allen Ginsberg, desde Kublai Khan hasta Gandhi y desde su santidad el Dalai Lama hasta los Beastie Boys. Pero si Siddhartha viviera hoy en día, creo que estaría un poco más decepcionado, porque el ser humano sigue ignorando sus descubrimientos. Pero no, por cierto, porque la moderna tecnología los haya refutado, sino porque todavía no hay nadie que haya alcanzado la inmortalidad. Un día u otro, todos debemos morir y así lo hacen a diario unos 250.000 seres humanos. Las personas que más queremos mueren y seguirán muriendo, pero todavía nos horrorizamos y entristecemos cuando fallece un ser querido y aún seguimos buscando el elixir de la larga vida o la fuente de la eterna juventud. Las visitas a la tienda de dietética, las botellas de DMAE, dimetilethanolamina, y de retinol, las clases de yoga, el ginseng coreano, la cirugía plástica, las inyecciones de colágeno y las cremas hidratantes ponen claramente de relieve que, en lo más profundo de nosotros, seguimos alentando el mismo deseo de inmortalidad con que soñaba el emperador Yin. El príncipe Siddhartha ni necesitaba ni quería descubrir el elixir de la inmortalidad.
Al darse cuenta de que todas las cosas son compuestas, de que la deconstrucción es infinita y de que no hay nada que posea existencia autónoma, permanente y pura, alcanzó la liberación. Cualquier cosa compuesta, es decir, absolutamente todo, es tan impermanente como el cubito de hielo que colocamos en un vaso de agua. Cuando Siddhartha contemplaba a una persona la veía, por más que fuese la más sabia del mundo, como alguien simultáneamente vivo y desintegrado. Y aunque el lector ponga en duda que se trate de una manera muy divertida de vivir, le aseguro que puede ser algo muy interesante y satisfactorio. Esa forma de vivir nos sustrae de la necesidad de vernos arrastrados por una montaña rusa desde el extremo de la expectativa al de la desilusión. Entonces es cuando todo lo que nos rodea empieza a disolverse y nuestra percepción de los fenómenos se transforma y, en cierto modo, se aclara. Desde esta perspectiva, la provisionalidad es evidente y de la comprensión del modo en que las personas se quedan atrapadas, brota naturalmente la compasión. Por ahora, el acto de unión de las partes está íntimamente ligado al tiempo, porque todo tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Este libro no existió antes y, por más que ahora parezca existir, también acabará desapareciendo. De manera parecida, el yo y también, obviamente, el usted de ayer es distinto al yo de hoy. El mal humor acaba convirtiéndose en buen humor, siempre hay algo nuevo que aprender, aparecen nuevos recuerdos y el golpe que nos dimos ayer en la rodilla no tardará en dejar de dolernos. Nuestra existencia aparentemente continua está formada de una serie de comienzos y de finales ligados al tiempo. Aún el mismo acto creativo requiere tiempo, un tiempo anterior a la existencia, un tiempo de advenimiento a la existencia y un tiempo de conclusión. Quienes creen en la existencia de un Dios todopoderoso no suelen cuestionar su idea del tiempo, porque se supone que Dios es independiente del tiempo. Para creer en un Creador omnipotente y todopoderoso es necesario tener en cuenta el elemento temporal. Si el mundo siempre hubiera existido, no habría necesidad alguna de creación. Precisamente por ello, antes de la creación, debe no haber existido durante un periodo de tiempo, lo que requiere de una secuencia temporal. Puesto que el Creador, llamémosle Dios, acata necesariamente las leyes de tiempo, también debe hallarse sujeto al cambio, aunque el único cambio que haya experimentado haya sido el de crear este mundo. Y eso está muy bien. Un Dios omnipresente y permanente no puede cambiar, de modo que es más interesante tener un Dios impermanente que pueda responder a nuestras oraciones y cambiar el clima. Pero en la medida en que las acciones divinas están compuestas de una serie de comienzos y finales, es transitorio o, dicho con otras palabras, está sujeto a la incertidumbre y resulta, por tanto, poco fiable. Sin papel no hay libro, sin agua no hay hielo, y sin comienzo no hay final. La existencia de cada uno de esos factores depende de la existencia del otro. Por esta razón, el budismo afirma la inexistencia de algo independiente. Y es esta interdependencia la que explica que el cambio de un determinado componente, como la pata de una mesa, por ejemplo, repercuta en la totalidad y ponga seriamente en cuestión su estabilidad. No es posible, por más que lo creamos, controlar los cambios, debido a la existencia de innumerables influencias de las que no somos conscientes. Y esa interdependencia supone también la desintegración de todas las cosas en su estado corriente u original. Cada cambio entraña algún elemento de muerte, y el día de hoy evidencia la muerte del ayer. Aunque la mayoría de la gente acepta que todo lo que nace está necesariamente abocado a la muerte, nuestras definiciones de todo y de muerte pueden diferir. Para Siddhartha, el nacimiento incluye todo lo creado, no solo las flores, los hongos y los seres humanos, sino todo lo que ha nacido y que, de algún modo, es compuesto. Y la muerte, por su parte, se refiere a cualquier tipo de desintegración o descomposición. Para llevar a cabo su investigación, Siddhartha no contó con subvención ni asistente algunos, sino tan solo con el polvo caliente de la India y la presencia ocasional de algún que otro búfalo,
pero aún así, descubrió la verdad de la impermanencia. Su hallazgo no fue tan espectacular como el descubrimiento de una estrella, el establecimiento de una moral, la creación de un movimiento social o religioso, ni la formulación de una profecía. La impermanencia es un hecho muy sencillo. Y es muy improbable que, un buen día, cualquier cosa compuesta acabe tornándose permanente, aunque todavía lo sería más que, en tal caso, pudiésemos demostrarlo. Actualmente, sin embargo, seguimos incurriendo en los errores de considerar al Buda como un dios o de creer que nuestra tecnología es más avanzada que su sabiduría. Pero seguimos ignorándolo. 2538 años después de que Siddhartha dejara tras de sí las puertas de palacio, precisamente en la época en la que muchos millones de personas celebran un nuevo comienzo, en la que muchos recuerdan a Dios y en la que otros aprovechan las rebajas, todos nos vimos conmovidos por los efectos de un terrible tsunami. Y mientras la televisión mostraba las noticias, muchos esperaban la irrupción salvadora de Spider-Man o la aparición de Orson Welles anunciando que solo se trataba de una obra de teatro. No tengo la menor duda de que al ver los cadáveres diseminados por las playas, el corazón del príncipe Siddhartha se hubiese roto. Pero creo que todavía se hubiera sorprendido más al advertir nuestra sorpresa, una prueba innegable de nuestra obstinación en negar la transitoriedad. Aunque nuestro planeta esté compuesto de magma volátil y las grandes masas de tierra, como Australia, Taiwán y América, se asemejen al rocío a punto de caer sobre la hierba, no por ello disminuye el ritmo acelerado con el que nos aprestamos a construir rascacielos y túneles. Y nuestra insaciable deforestación para producir más palillos desechables y más correo basura no hace sino alentar la acción de la impermanencia. No deberíamos sorprendernos tanto al contemplar los signos del final de cualquier fenómeno, pero parece que somos muy difíciles de convencer. Pero incluso después de un recordatorio tan espantoso como el provocado por el tsunami, no tardamos en olvidarnos de la muerte y la devastación. Lujosos complejos vacacionales acaban levantándose en el mismo lugar en el que las familias se vieron obligadas a identificar los cadáveres de sus seres queridos, mientras seguimos enfrascados en la creación de realidades con las que esperamos alcanzar la felicidad duradera. Querer ser felices para siempre no es más que una versión disfrazada del deseo de permanencia, y la creación de conceptos como amor eterno, felicidad duradera y salvación no hacen sino generar más evidencia de la impermanencia. A fin de cuentas, nuestras intenciones y los resultados obtenidos parecen contradecirse. Tratamos de crearnos a nosotros mismos y a nuestro mundo, pero no nos damos cuenta de que el deterioro empieza en el mismo instante en que concluye la creación. Y por más que alentemos la esperanza de perdurar, todo lo que hacemos acaba finalmente desvaneciéndose. El Buda insistió en la necesidad de recordar el concepto de impermanencia, sin soslayarlo inadvertidamente. Solo podemos cobrar conciencia de la impermanencia dándonos cuenta de la naturaleza compuesta de los fenómenos. El reconocimiento de la interdependencia nos permite advertir la provisionalidad, y cuando nos damos cuenta de la provisionalidad, es bastante menos probable que acabemos esclavizados por creencias, presupuestos, sistemas de valores o por la simple fe ciega, tanto religiosa como secular. Esa conciencia es la que nos salva de quedarnos atrapados en todo tipo de dramas personales, políticos e interpersonales. Entonces vemos que las cosas nunca están completamente bajo nuestro control y que nunca lo estarán, de modo que no debemos esperar que se acomoden a nuestras expectativas y temores. Y cuando las cosas van mal, dependen de tantas causas y condiciones que no hay nadie a quien culpar. En este sentido, nuestra conciencia puede dirigirse desde las regiones más remotas hasta los niveles subatómicos, pero tampoco en los átomos podemos confiar. La inestabilidad. El planeta Tierra en el que el lector está ahora sentado leyendo este libro acabará un día tan inerte como Marte, si no se ve antes destrozado por un meteorito o por un supervolcán que eclipse la luz del Sol, extinguiendo todo rastro de vida sobre la faz del planeta.
Disfrutamos de las estrellas que contemplamos románticamente en el firmamento nocturno, aunque muchas de ellas murieron hace ya 1 millón de años. En la superficie de esta frágil tierra, los continentes siguen todavía desplazándose. Hace 300 millones de años, por ejemplo, el continente que hoy en día conocemos como América formaba parte de un supercontinente que los geólogos denominan actualmente Pangea. Pero no hay que esperar 300 millones de años para advertir los cambios porque, aún dentro del corto periodo de nuestra vida, hemos asistido al espectáculo de ver cómo el glorioso concepto de imperio se evaporaba al igual que una gota de agua sobre arena caliente. No hace mucho tiempo que la emperatriz de la India, por ejemplo, vivía en una Inglaterra cuya bandera ondeaba en todo el mundo. Hoy en día, sin embargo, el sol se pone en la Union Jack. Las nacionalidades y las etnias con las que tanto nos identificamos están cambiando de continuo. Guerreros como los maoríes y los navajo, que gobernaron sus territorios durante centenares de años, viven ahora marginados en abigarradas reservas, mientras los inmigrantes llegados de Europa en los últimos 250 años han acabado convirtiéndose en la mayoría dominante. Los chinos han, por su parte, solían referirse a los manchúes como ellos, pero China ha acabado convirtiéndose en una república que engloba a muchos grupos étnicos y los manchúes han pasado a formar parte de nosotros. Pero esta continua transformación no nos ha impedido sacrificar miles de vidas para erigir fronteras, naciones y sociedades poderosas. Es mucha la sangre que, a lo largo de los siglos, se ha derramado en nombre de sistemas políticos que penden de una serie interminable de factores inestables, como la economía, las cosechas, las ambiciones personales, el estado cardiovascular del líder, el deseo, el amor y el azar. Los líderes legendarios también son inestables, y los hay que caen de su pedestal por fumar sin tragarse el humo, mientras que otros alcanzan el poder mediante alguna que otra forma de pucherazo electoral. La complejidad de la impermanencia y la inestabilidad de los fenómenos compuestos son mayores en el ámbito de las relaciones internacionales, donde las definiciones de aliado y de enemigo se hallan sometidas a un cambio continuo. Hubo un tiempo en que los Estados Unidos luchaba contra un enemigo llamado comunismo. En esa época, el Che Guevara, un gran héroe social, fue tildado de terrorista por pertenecer a determinado partido y adornar su boina con una estrella roja, aunque quizás no fuese el comunista perfecto que imaginamos. Décadas después, la Casa Blanca buscó el apoyo de China, el mayor país comunista, reconociéndole el estatus de nación favorecida y haciendo la vista gorda ante cosas que poco tiempo atrás hubiesen bastado para desenterrar el hacha de guerra. Quizás sea la naturaleza volátil de las amistades y las enemistades la que explique la razón por la que Siddhartha se negaba a que Channa le acompañase en su búsqueda de la verdad. Incluso su confidente y amigo más cercano estaba sujeto al cambio. No es infrecuente que en nuestras relaciones personales experimentemos este cambio de alianzas y el amigo con el que compartimos nuestros secretos más profundos acabe convirtiéndose en el peor enemigo que aproveche la intimidad que antaño compartíamos para atacarnos. Todos recordamos la ruptura de la alianza que, no hace mucho, unía al presidente Bush, Osama Bin Laden y Saddam Hussein y que ha acabado convirtiéndose en el paradigma mismo de la enemistad. Empleando el conocimiento de sus respectivas flaquezas para emprender una auténtica cruzada que ha sacrificado ya muchos miles de vidas en aras de la supuesta defensa de sus versiones contrapuestas de la moral. Estamos tan orgullosos de nuestros principios que, en ocasiones, no tenemos el menor empacho en tratar de imponerlos sobre los demás. Pero no deberíamos olvidar que la definición misma de moral ha ido modificándose a lo largo de la historia en función del zeitgeist de la época. El barómetro que en los Estados Unidos diferencia lo políticamente correcto de lo políticamente incorrecto es tan voluble a menudo resulta muy abrumador. Independientemente de que nos refiramos a las distintas etnias y grupos culturales, las reglas están cambiando de continuo y siempre hay alguien que acaba ofendiéndose. Un buen día invitamos a un amigo a cenar y,
puesto que es un vegetariano estricto, le preparamos con todo esmero un menú adecuado, pero cuando volvemos a invitarle, se ha convertido en un fanático devorador de proteínas. Y no es de extrañar que, en este mismo sentido, quien defiende la abstinencia sexual antes del matrimonio se convierta súbitamente, después de haber probado el sexo, en un defensor a ultranza de la promiscuidad. No es infrecuente advertir, en las imágenes del antiguo arte oriental, la presencia de mujeres con los pechos desnudos, algo muy habitual, hasta hace poco, en algunas sociedades asiáticas. Pero la acción conjunta de los fenómenos de la televisión y de los valores occidentales ha acabado estableciendo una nueva moral. Súbitamente está mal visto ir sin sujetador y se considera vulgar que la mujer no se cubra el pecho hasta el punto, en ocasiones, de ser incluso arrestada por ello. Países anteriormente mucho más abiertos se preocupan ahora por adoptar esta y otras medidas mojigatas, promulgando leyes que obligan a cubrirse el pecho hasta en la tórrida estación de los monzones. El pecho sigue siendo el mismo, pero la moral ha cambiado y lo ha convertido en algo pecaminoso, hasta el punto de que, no hace mucho, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos multó a Janet Jackson con $550,000 por haber cometido el pecado de mostrar uno de sus pechos durante 3 segundos. Causas y condiciones: cuando el huevo está cocido ya no hay vuelta atrás posible. Cuando Siddhartha habló de todas las cosas compuestas, no solo se refería a fenómenos evidentes y perceptibles como el ADN, un perro, la Torre Eiffel, los huevos y el esperma, sino absolutamente a todo. Asimismo, la mente, el tiempo, la memoria y hasta Dios son fenómenos compuestos, y todo fenómeno compuesto depende, a su vez, de muchos niveles diferentes. De manera parecida, cuando enseñaba la impermanencia, también iba más allá de la noción convencional de final, que considera que la muerte solo ocurre una vez. Desde el momento del nacimiento, es decir, desde el mismo momento de la creación, estamos muriendo de continuo. Cada cambio es una forma de muerte, y cada nacimiento supone también la muerte de otra cosa. Veamos, a fin de ilustrar este caso, lo que sucede con un huevo de gallina. Para cocer un huevo son necesarias ciertas causas y condiciones básicas, como un huevo, un recipiente lleno de agua y una fuente de calor. Necesitamos, además, otras causas y condiciones no tan esenciales, como una cocina, electricidad, un reloj y una mano que coloque el huevo en la cazuela. Otra condición muy importante es la ausencia de interrupciones, como que se fundan los plomos o que aparezca súbitamente una cabra que vuelque el recipiente. Cada una de esas condiciones, como la gallina, por ejemplo, depende también de otro conjunto de causas y condiciones. En este sentido, por ejemplo, es necesaria otra gallina que ponga un huevo para que pueda nacer, un lugar seguro en el que incubarlo y alimento que contribuya a su crecimiento. Ese alimento, a su vez, debe haber crecido en algún lugar y haber llegado hasta la gallina. Así podríamos ir descomponiendo los requisitos indispensables hasta llegar al nivel subatómico, a través de un número cada vez mayor de formas, funciones y niveles diferentes. Cuando se congregan todas las innumerables causas y condiciones sin obstáculo ni interrupción alguna, el resultado es inevitable. Hay quienes creen erróneamente que ese es el resultado del destino o de la suerte, pero nosotros lo vemos, al menos al comienzo, como el simple efecto de ciertas condiciones. A partir de cierto punto, sin embargo, el huevo acabará cocido por más que recemos en sentido contrario. Y lo que acabamos de decir con respecto al huevo resulta también aplicable a todos los fenómenos, mero producto de una miríada de componentes que, en su mayor parte, se encuentran más allá de nuestro control y desafían, por ello mismo, nuestras expectativas. El candidato más imprevisto puede ganar las elecciones y llevar el país a la prosperidad, o nuestro candidato preferido puede arrastrarlo a la bancarrota económica y social y sumirnos en la más absoluta de las miserias.
No es infrecuente que la pasividad de los políticos más liberales y de izquierdas acabe promoviendo el fascismo y los skinheads o protegiendo celosamente los derechos de quienes no muestran el menor respeto por los de los demás. Y lo mismo podríamos decir con respecto a todas las formas, sentimientos, percepciones, tradiciones, amor, confianza, desconfianza y escepticismo, e incluso de la relación entre el maestro espiritual y sus discípulos y entre el ser humano y sus dioses. Todos esos fenómenos son impermanentes. Consideremos, por ejemplo, el caso del escepticismo. Recuerdo a un canadiense que era la encarnación misma del escepticismo. Disfrutaba asistiendo a las enseñanzas budistas solo para tener la ocasión de discutir con los maestros. Como estaba muy versado en filosofía budista, sus argumentos eran muy poderosos y no perdía ocasión para citar la enseñanza budista según la cual no debemos dar por sentadas las palabras del Buda, sino analizarlas muy cuidadosamente. Pocos años después, sin embargo, ha acabado convirtiéndose en un devoto de un famoso canalizador psíquico. El antiguo escéptico se sienta ahora frente a su gurú con las lágrimas resbalándole por las mejillas adorando a una entidad completamente irracional. Y es que por más que la fe y la devoción parezcan inquebrantables, son tan provisionales como el escepticismo y el resto de los fenómenos compuestos. Independientemente de que usted esté orgulloso de pertenecer a una religión o de no pertenecer a ninguna, la fe desempeña un papel importante en su existencia. Tengamos en cuenta que para no creer, también es necesaria una fe total, una fe ciega en su lógica o en su razón basada, por cierto, en sentimientos muy tornadizos. No debemos, por tanto, sorprendernos de que lo que tan convincente nos parece, no tarde en dejar de serlo. Después de todo, la naturaleza irracional de la fe es uno de los fenómenos más compuestos e interdependientes. La fe puede despertarse por mirar de un determinado modo en el momento adecuado y desde el lugar adecuado. La fe puede depender de una mera compatibilidad superficial. Supongamos que usted es un misógino y se encuentra con una persona que predica el odio contra las mujeres, en cuyo caso le parecerá una persona muy interesante, con la que coincide y en la que cree. Una devoción que puede verse fomentada por algo tan absurdo como el gusto por las anchoas. O quizás una persona o institución tenga la capacidad de disminuir su miedo a lo desconocido. Otros factores, como la familia, el país o la sociedad en la que hemos nacido, forman parte del conjunto de elementos que acaban determinando lo que conocemos como fe. Ciudadanos de muchos países budistas del mundo, como Bután, Corea, Japón y Tailandia, creen firmemente en la doctrina budista. Por otra parte, muchos jóvenes de esos países están desencantados del budismo porque hay demasiadas distracciones o carecen de suficiente información para que se asiente el fenómeno de la fe, con lo que acaban siguiendo otras fes o su propia razón. La impermanencia opera a nuestro favor. Son muchos los beneficios que conlleva la comprensión de los fenómenos compuestos, como que el hecho de cocer un huevo depende de un gran número de factores. Aprender a ver los elementos que componen las cosas y las situaciones nos ayuda a cultivar el perdón, la comprensión y la valentía y mantiene abierta nuestra mente. Hay quienes, por ejemplo, siguen considerando a Mark Chapman como el único culpable del asesinato de John Lennon. Si nuestro culto a la fama no fuese tan grande, quizás Mark Chapman ni siquiera hubiera imaginado la posibilidad de asesinar a John Lennon. 20 años después, Chapman admitió que cuando disparó a John Lennon, no lo consideraba como un verdadero ser humano. Su inestabilidad mental se debía a la confluencia de multitud de factores, como la química cerebral, la educación, el sistema de salud mental de los Estados Unidos, etc. Cuando vemos el modo en que funciona una mente enferma y atormentada y reconocemos las condiciones con las que opera, podemos entender y perdonar mejor a los Mark Chapmans del mundo. Y quizás también, como sucede con el caso del huevo duro, el asesinato hubiera sido inevitable por más que rezásemos para que no ocurriera.
Pero esta comprensión tal vez no elimine por completo el miedo a la conducta imprevisible de Mark Chapman. Tengamos en cuenta que el miedo y la ansiedad, derivados del deseo de estar seguros y asentados en el miedo a lo desconocido y a la impermanencia, son los estados psicológicos dominantes de la mente humana. La valentía solo aparece cuando asumimos la incertidumbre y nos damos cuenta de que los elementos interconectados no son estáticos ni permanentes. En un sentido muy real debemos prepararnos para lo peor, mientras nos permitimos lo mejor, en cuyo caso uno se torna digno y majestuoso. El reconocimiento de que el futuro puede depararnos cualquier cosa profundiza nuestra conciencia y aumenta nuestra capacidad de previsión, sin caer por ello en la paranoia. Según Siddhartha, en ausencia de impermanencia no habría posibilidad de cambio ni de avance. Esta fue también la conclusión a la que llegó Dumbo, el elefante volador que, de pequeño, se sentía marginado y deprimido debido a sus enormes orejas y tenía miedo de que le echaran del circo. Luego descubrió que su singular deformación le permitía volar y acabó convirtiéndose en alguien muy popular. Si hubiera comenzado reconociendo la impermanencia, auténtica clave para la superación del miedo a permanecer atado a un hábito, una pauta o una situación, no hubiera sufrido tanto. Las relaciones interpersonales constituyen el ejemplo más claro de la naturaleza volátil de los fenómenos compuestos y de la impermanencia. Hay parejas que creen en la posibilidad de controlar su relación hasta que la muerte los separe leyendo ciertos libros o visitando a un terapeuta de pareja. Pero saber que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus solo nos proporciona la clave de unas cuantas causas y condiciones evidentes de la falta de armonía. Y, si bien esas pequeñas comprensiones pueden contribuir a establecer una paz provisional, en modo alguno corrigen los principales factores ocultos que conforman el fenómeno complejo de la relación. Si pudiésemos ver lo que no se ve, quizás podríamos disfrutar de la relación perfecta, o quizá entonces ni siquiera la iniciásemos. La aplicación de la impermanencia de la que hablaba Siddhartha al ámbito de las relaciones interpersonales conduce al placer perfectamente descrito en las conmovedoras palabras de Julieta a Romeo cuando dice, «Qué dulce tristeza es la despedida». Tengamos en cuenta que el momento de la separación puede llegar a ser el más profundo de una relación. Todas las relaciones, en última instancia, están abocadas a concluir, aunque solo sea a causa de la muerte. Y si lo comprendemos, se pone claramente de manifiesto nuestra valoración de las causas y condiciones de cada relación. Esto es algo que se intensifica cuando uno de los miembros de la pareja padece una enfermedad terminal. Entonces desaparece toda ilusión ligada al siempre, lo que resulta especialmente liberador. Nuestro respeto y nuestro afecto se convierten en incondicionales y nuestra alegría se torna mucho más presente. Es mucho más sencillo y satisfactorio, cuando sabemos que los días de la pareja están contados, entregar todo nuestro amor y ofrecer todo nuestro apoyo. Con demasiada frecuencia, sin embargo, olvidamos que nuestros días también están contados. Aun cuando sepamos intelectualmente que todo lo que nace debe morir y que todo lo compuesto acaba finalmente disgregándose, tendemos a soslayar la provisionalidad de las cosas y nuestros estados emocionales acaban asentándose en la permanencia. Este es un hábito que puede alentar todo tipo de estados negativos, desde la paranoia hasta la soledad y la culpa, en cuyo caso nos sentimos insultados, amenazados, maltratados y descuidados, como si se tratase de una injusticia de la que fuésemos las únicas víctimas. La belleza está en el ojo del espectador. Cuando Siddhartha abandonó Kapilavastu, no lo hizo solo. Poco antes del amanecer, mientras su familia y sus sirvientes se hallaban sumidos en un profundo letargo, se dirigió al establo, donde dormía Channa, su amigo y cochero. Al verle, Channa se quedó sin habla y, cumpliendo sus órdenes, ensilló a Katanka, el caballo favorito del príncipe. Luego atravesaron las puertas de la ciudad sin ser vistos, y cuando se hallaban a una distancia prudencial, Siddhartha desmontó y procedió a despojarse de los brazaletes, las sandalias y todas sus galas principescas,
dándoselas a Channa y ordenándole que regresara con Katanka a la ciudad. En vano rogó Channa que le permitiera acompañarle, porque la decisión del príncipe era firme. Channa debía volver y seguir sirviendo a la familia real. Siddhartha también le pidió que transmitiera a su familia el mensaje de que no se preocupasen por él, porque acababa de emprender un viaje muy importante. Dándose cuenta de que solo le quedaba desprenderse de un último signo de su linaje real, Siddhartha procedió a cortarse su hermosa cabellera y, entregándosela a Channa, se alejó a solas. Entonces fue cuando realmente emprendió el camino hacia la impermanencia. Le parecía estúpido depositar tanta expectativa en la belleza y la vanidad, pero no por ello criticó la apariencia física, sino tan solo la creencia en su permanencia. A menudo se dice que la belleza está en el ojo del espectador, una afirmación mucho más profunda de lo que, a primera vista, parece. El concepto de belleza es muy voluble, ya que las causas y condiciones que determinan los avatares de la moda cambian de continuo, como hacen también quienes la siguen. A mediados del siglo XX, sin ir más lejos, los pies de las jóvenes chinas se ataban para que no creciesen más de 10 centímetros, una auténtica tortura cuyo resultado se consideraba hermoso. Y había quienes llegaban incluso a experimentar placer al ver el color de las cintas con las que habitualmente se ataban los pies. Hoy en día, sin embargo, las mujeres chinas se someten a otras formas de tortura, alargando sus tibias para parecerse a las modelos que vemos en la revista Vogue. Por el mismo motivo, las muchachas indias se mueren de hambre para suavizar su voluptuosa figura, tan llena y atractiva en las pinturas de Ajanta, y asemejarse así a las líneas angulares propias de las modelos parisinas. Las estrellas del cine mudo occidental eran conocidas por tener los labios más pequeños que los ojos, pero la moda actual consiste en tener los labios tan gruesos como embutidos. Quizá la próxima celebridad tenga labios de lagarto y ojos de loro, y las mujeres de labios carnosos deban pagar entonces fortunas para reducir el tamaño de sus labios. La impermanencia es una buena noticia. Siddhartha el Buda no era pesimista ni agorero, sino muy realista, pero nosotros nos hemos especializado en fugarnos de las situaciones. Y cuando el Buda se dio cuenta de que todas las cosas compuestas son impermanentes, no lo consideró como una mala noticia, sino un simple dato científico que, dependiendo de nuestra perspectiva y de nuestra comprensión, puede facilitarnos el acceso a la inspiración, la esperanza, la gloria y el éxito. En la medida, por ejemplo, en que nos damos cuenta de que el calentamiento global y la pobreza son el mero producto de las condiciones impuestas por el capitalismo, podemos invertir sus efectos. Este es un claro caso de la naturaleza impermanente de los fenómenos compuestos. No es preciso, por tanto, para invertir esos rasgos negativos, apelar a poderes sobrenaturales, como la voluntad de Dios, sino que basta con la simple comprensión de la naturaleza de los fenómenos compuestos. Cuando comprendemos los fenómenos, podemos operar sobre ellos y modificar así las causas y las condiciones que los determinan. Quizás nos sorprendiéramos al enterarnos de la demora del calentamiento global provocada por un paso tan pequeño como decir no a las bolsas de plástico. El reconocimiento de la inestabilidad de causas y condiciones nos permite advertir nuestro poder a la hora de superar los obstáculos y hacer posible lo imposible, algo que resulta aplicable a cualquier dominio de la vida. Si, por ejemplo, queremos tener un Ferrari, podemos establecer condiciones para conseguirlo, y si queremos vivir más, podemos decidir dejar de fumar y hacer más ejercicio. Solo así podremos desarrollar expectativas razonables. No olvidemos que la desesperanza, como también su opuesta, la esperanza ciega, es el mero fruto de la creencia en la permanencia. Pero no solo es posible transformar el mundo físico, sino también el mundo emocional, convirtiendo la agitación en sosiego, renunciando a la ambición y reemplazando la falta de respeto hacia uno mismo por la confianza y la amabilidad. Si nos acostumbrásemos a ponernos en la piel de los demás, estableceríamos relaciones amables dentro de nuestro hogar, con nuestros vecinos y con otros países.
Son muchos los ejemplos del modo en que podemos influir sobre los fenómenos compuestos. Siddhartha también descubrió que los aspectos más terribles del infierno y la condena son impermanentes, porque ellos son asimismo fenómenos compuestos. No existe tal cosa como un infierno permanente ubicado en algún mundo subterráneo en el que los condenados se vean torturados por toda la eternidad. El infierno se asemeja mucho más a una pesadilla, a un sueño en el que nos vemos pisoteados por un elefante debido a una serie de condiciones, la primera de las cuales es que estamos dormidos. Y quizás también se deba a algún episodio biográfico en el que hayamos tenido una experiencia negativa con elefantes. Independientemente de su duración, pues, mientras nos hallamos sumidos en la pesadilla, estamos en el infierno, hasta que las causas y condiciones impuestas por un despertador, o por el simple hecho de haber acabado de dormir, nos llevan a despertar. En este sentido, el sueño es un infierno temporal y nuestra idea de infierno real no es más que un sueño. Pero también es una experiencia infernal odiar a alguien y agredirle. Son muchos los infiernos terrenales generados por el odio, la manipulación política y la revancha, como sucede, por ejemplo, cuando las obligaciones militares de un niño más pequeño, delgado y ligero que el AK-47 que porta consigo, le impiden jugar o celebrar su cumpleaños. Eso, precisamente, es el infierno. Como dijo el Buda, solo el amor y la compasión pueden permitirnos salir del infierno generado por la rabia y el odio. El concepto de impermanencia no es un presagio del Armagedón ni del Apocalipsis, como tampoco es un castigo por nuestros pecados. No hay, en él, nada intrínsecamente negativo ni positivo, sino que forma tan solo parte del proceso de composición de las cosas. Por lo general solo nos damos cuenta de la mitad del ciclo de la impermanencia. Aceptamos el nacimiento pero no la muerte, aceptamos la ganancia pero no la pérdida, y aceptamos que los problemas concluyan, pero no que aparezcan. La verdadera liberación se deriva de reconocer todo el ciclo sin identificarnos exclusivamente con las cosas que nos gustan. Si recordamos el cambio y la impermanencia de causas y condiciones, tanto positivas como negativas, podremos usarlas en nuestro propio beneficio. No olvidemos que la riqueza, la salud, la paz y la fama son tan impermanentes como sus opuestos. Recordemos también que el Buda mostraba la misma preferencia por el cielo que por el infierno y no se inclinaba por las experiencias celestiales sobre las infernales, porque ambas son, desde su perspectiva, igualmente impermanentes. Tal vez haya quien se pregunte por qué Siddhartha dijo que todas las cosas compuestas son impermanentes. ¿Por qué no decir simplemente que todas las cosas son impermanentes? ¿No sería acaso igualmente correcto decir que todas las cosas son impermanentes sin necesidad de usar el calificativo compuestas? Pero hay que decir que con esa afirmación aprovechaba cualquier ocasión para recordarnos que todas las cosas son compuestas, un concepto que, pese a ser muy sencillo, tiene tantos niveles que si queremos comprenderlo en profundidad, debemos recordarlo de continuo. No hay nada en el mundo, ni en el plano físico ni en el imaginario, incluida nuestra mente, que perdure para siempre. Las cosas pueden durar durante esta existencia o incluso durante la próxima generación, pero acaban desvaneciéndose mucho antes de lo que suponemos. En cualquiera de los casos, el cambio es inevitable y no hay modo alguno de evitarlo. Convendrá, pues, recordar todo esto cuando nos sintamos desbordados porque, en tal caso, nos daremos cuenta de que, más pronto o más tarde, desaparecerán las causas que provocan esa situación, y con ellas se desvanecerá también nuestra desesperación. Todo está sujeto al cambio. ¿Quién nos asegura que Australia no acabará convirtiéndose en una parte de China u Holanda en una provincia turca? Tampoco es inconcebible que usted acabe provocando la muerte de otro ser humano, o postrado en una silla de ruedas, o, del mismo modo, que se convierta en un millonario, en un salvador de la humanidad, en una persona galardonada con el premio Nobel, o en un ser iluminado. Hasta aquí el texto del primer capítulo.
Muchas gracias por habernos acompañado hasta esta parte. Y recuerden que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete, habilita las notificaciones y compártelo para seguir creando más material.